RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora le damos la bienvenida al doctor Fernando Calle. Él es un connotado jurista, constitucionalista, analista en temas políticos, ¿no? En su momento fue magistrado del Tribunal Constitucional y siempre sigue, ¿no?, el devenir político en nuestro país. ¿Cómo le va, doctor Fernando Calle? Qué gusto saludarlo. Para mí, José, muy grato estar nuevamente con ustedes. Un saludo cariñoso y que la mano oculta nos haya devuelto un poquito a la tranquilidad. Yo lo escucho bien, espero que usted me escuche bien. Sí, lo escucho bien. A ver, vayamos un poco analizando el contexto actual, ¿no? Toda esta situación que se viene generando frente a el manejo de la pandemia, el manejo de esta crisis sanitaria y ahora afectada, ¿no?, por la eficacia o no de la vacuna, ¿no? Pero tiene una connotación esta política por lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo está analizando usted la situación, por favor? Bueno, primero quisiera a través vuestro, de la radio, la televisión, darles un abrazo y un saludo a todas las mujeres en su Día Internacional, ¿no? Un abrazo y desearles los mayores éxitos en sus actividades. Sí, mire, la connotación política yo la he denunciado desde el inicio con usted. Esto desde que inició el presidente anterior y hoy día el presidente Sagasti. De todo momento eso es lo grave del tema, porque el virus, la connotación científica, nadie duda. Yo alguna vez le decía a usted que ya no sé si viene de Marte, si es de un laboratorio de Rusia, chino, americano, que quieran conquistar, demoler el mundo, no lo sé. Lo que sé que este virus, si es laboratorio, se les ha pasado la mano. Y si es una situación como que creemos, un virus cada ciertos siglos tremendo, indudablemente que mata. De eso no tengo la menor duda. Pero una vez, mire José, ¿quién no tiene usted, sus colaboradores, los que nos escuchan, quién no tiene un familiar cercanísimo, un amigo que lamentablemente haya caído por el COVID? Y en muchos casos, más que por el mal, y lo estamos viendo de alguna forma, que naturalmente mata, por la falta de infraestructura, por la falta de oxígeno, por la falta de apoyo, por la falta de personal médico, por la falta de enfermeras, por la falta, yo diría, hasta de un poco de amor para ver este tema con identidad. Y cuando hablamos de finalidad política, no logro entender ciertas cosas. Pues acuérdese usted, el presidente Vizcarra, cuántas veces he estado por la generosidad vuestra, todos los mediodías nos generó alguna expectativa con la cuestión esta de la curva, la meseta, nos creó una esperanza que todas las vacunas ya venían, nos habló de una cantidad de hospitales. Lo cierto es que la prensa grande a la que llamo y que pareciera que está al servicio del poder oculto, acompañó en esta comparsa, que además tenía como retribución hasta hoy millones y millones y millones en publicidad a estas empresas, mientras que la gente se muere de hambre. Y entonces, una de las pruebas que se ha utilizado de alguna forma es como en el mundo entero, por ejemplo, al margen de las marchas, que es curioso esas marchas, porque la primera marcha fue una marcha estrictamente contra el sistema democrático debidamente constituido, ¿no? Pero en la cual la prensa grande hablaba de dictadura y hasta un médico de una radio decía que podía ir a la marcha, que no pasa nada, hoy es lo contrario. Y sin embargo, fíjese usted, en el mundo, para Navidad y Año Nuevo, e incluso para el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, se paralizó absolutamente casi todo. Os decía, esa cuarentena que conocemos nosotros, un lockdown, no sé cómo lo pronuncian ellos, pero lo cierto es que, y se prohibió, por ejemplo, que en las casas haya más de 8 personas familiares, y se tomó todas las precauciones. Aquí empezamos la fiesta, ¿no? Playas, bailes, turismo, todo, y bueno, estamos cosechando algo que a mí me preocupa hoy día. Si usted me dice, esto es como hay una fiesta, recordaba en Málaga, que se llama, creo, San Fermín, donde sueltan un toro, no sé si se acuerda usted, y la gente corre desesperada, ese es su juego, morir unos cuantos pisados por el toro, por la misma gente. Dios quiera que esta soltura que se ha dado, que además ese es el tema económico, aparte que lo podemos comentar,
pero no nos traiga la consecuencia de que esto aumente, no solamente en enfermos, sino en muertos y en desatención que lo estamos viendo. La vacuna es un tema mayor. Yo le diría a José que la gente me ayude en esto, porque la vacuna no es tanto la vacuna que se ponga, además con las denuncias que hay, uno diría el presidente, otros se han puesto agua destilada, yo no sé, esa es una cosa de justificaciones. Aquí lo que está en el fondo es que estamos en un estado fallido y quienes deberían actuar no actúan. ¿Dónde está el Ministerio Público, José? Sí, lo escucho, paro. Naturalmente, en medio de esta pandemia estamos viendo presuntos hechos de corrupción, estamos viendo cómo el manejo incluso de la propia pandemia ha generado un aprovechamiento, y usted ha puesto un tema central, ¿no? ¿Dónde están los órganos de control y dónde están los órganos de justicia en estos momentos? Fíjese, José, y vamos a empezar por el entusiasmo de la campaña electoral. Que naturalmente me sumo a la cantidad de ciudadanos que no tienen, la verdad, oferta que puedan animarlos a elegir o votar, pero es una obligación cívica, cualquiera de los derechos, el votar en blanco, etcétera, pero el derecho y la obligación de sufragar en nuestro país. Pero al margen de ello, si usted escucha a los candidatos, todos tocan el tema de la vacuna como un compromiso, como una obligación, que cuando yo llegue esto privadamente se va a traer, cuando yo sea presidente, cuando yo tenga el apoyo. Yo le pido a la gente que se fije en eso y les pregunte desde su casa, porque no hay prensa salvo ustedes, salvo las redes, ¿no? Y le pregunte a los candidatos, porque no hay una repregunta que le diga, señor candidato, ok, usted va a ser presidente probablemente, pero ¿tiene representación parlamentaria? Entonces le voy a decir, sí, claro, yo tengo, mi partido tiene tantos candidatos, tantos congresistas, tiene su representación que aspira. Y dígame, ¿no cree usted que el gobierno parlamentario y ejecutivo, en el caso del ejecutivo, entrega el poder el 28 de julio en una ceremonia y los congresistas prácticamente el 25, porque el 26 de julio es la junta preparatoria, pero hasta el 25 están legislando? Y si usted está criticando al ejecutivo, como todos sentimos un abandono y un control del Estado, entonces, ¿por qué no aprueban en media hora en el Congreso una ley? O por lo menos la proponen, porque le dirá, yo no tengo mayoría. Además, muchos de los congresistas, usted ha escuchado, identifique su partido, dice que no tienen capacidad, no tienen legitimidad y que lo ve el próximo Congreso. Pero este es un tema de urgencia, que aunque sea sin legitimidad o capacidad que sienten algunos, pueden decir, vamos a presentar este proyecto para que en el día de hoy se apruebe la importación por privados, no solamente de la vacuna, sino oxígeno y otros instrumentales sin impuestos, etcétera. Lógicamente, dentro de una norma autoaplicativa que señale las coordinaciones que haya con el Estado, ¿no? Esto por el lado que quería decirle. Por el otro lado, usted ha tocado un tema ya que es más grave, mucho más grave, porque es increíble, fíjese usted, que en un ilícito supuesto de esta naturaleza, en la que está en juego la vida, es decir, que en plena pandemia, no de ahora, acuérdese usted de las mascarillas, acuérdese usted de todo lo que se ha suscitado el ejército y todo durante todo este tiempo, la corrupción, pero en todo su furor, es decir, un abuso extralimitado de la paciencia y del sentimiento de la gente que está enterrando a sus muertos, y que entregan a veces un muerto que no es, que no lo dejan ver y que no tienen, dicen, y le exigen comprar oxígeno, le exigen comprar todas estas cosas y la gente está muriendo día a día. Entonces, uno diría, señor, ¿dónde está el Ministerio Público? ¿Dónde está la Defensoría? Lean la Constitución, hagan un esfuerzo y su ley orgánica. Dice, primero los derechos fundamentales, la Fiscalía obviamente, si de escuchar hay la posibilidad de un ilícito, actúa de oficio. Y estamos hablando de una actuación por la vida. Y fíjese usted, José, fíjese usted que en el proceso, al entender que se ha abierto y la gente lo tenga claro, que se ha abierto para los que tienen principal participación en el tema de las vacunas, se les ha tomado como testigos. Yo no sé, la prensa, los peruanos, porque quiero con esto paralizar para que usted me vuelva a preguntar.
El tema no está en sí en la vacuna, que tendrá procesos sancionadores administrativos, no está necesariamente en ilícitos penales que pueda haber de menor envergadura. El tema, y a lo mejor ese es el no querer que se traiga por razones privadas, porque si usted como José importa una vacuna, de repente sale a la luz pública, porque lógicamente tendrá que exhibir el contrato de su compra, ahí sí le va a decir el Estado, el gobierno, exhibe tu contrato. Bueno, el contrato dirá que la vacuna cuesta $10, $20. Entonces la gente se pregunta, han dicho 70, 75, 40, ¿cómo es esto, José? Yo lo dejo para que me pregunte solamente con un análisis pequeñito. Son 40, 50 millones de vacunas. Si hubiera una coima, digo, aunque ya la gente lo siente, de 50 centavos de dólar, multiplique usted. Pero si hay de 10, 20 dólares como pareciera, ya multiplique la gente y ahí está el meollo, y eso es delito de traición a la patria. Aquí hay una demora del Congreso, deme un minuto, el Congreso debería tipificar hoy día, así como lo otro, la penalización de estos casos de corrupción en tiempos de pandemia, en tiempos de tragedia, o lo que llaman los gobernantes de nuestro país, de guerra, que coincidimos que estamos en una guerra. Permítame, usted ha mencionado algo que no quiero dejar pasar. Usted ha dicho que en la investigación que está siguiendo el Ministerio Público, hay que citarlo de manera muy puntual, ¿no? El caso de Martín Vizcarra está como testigo, ¿no? Cuando todos indican que es uno de los principales implicados, uno de los principales responsables, naturalmente, ¿no? Entonces, este tratamiento, ¿a qué obedece, cree usted? Porque en otros casos hemos visto que hay bastante celeridad, ¿no? En otros casos hemos visto que la propia Fiscalía ha actuado de manera inmediata, ¿no? Pero en este caso, como usted dice, ¿no? Un caso que es de extrema gravedad, se le considera como testigo, ¿no? Pero el otro tema es que incluso el propio Martín Vizcarra ha presentado un recurso de amparo ante el Poder Judicial para evitar que se presenten acusaciones constitucionales en el Parlamento Nacional, ¿no? O sea, ¿cómo ve el accionar de la justicia en el país? Ministerio Público, Poder Judicial. El poder oculto está ganando su batalla, lo hemos hablado con usted, y mire cómo van coincidiendo. Sí, pero usted hechos, no me responde, pues, doctor. O sea, ¿está de acuerdo usted con el Ministerio Público, con el Poder Judicial? Bueno, todo el sistema judicial, incluido el tribunal, está en una situación en la que es deleznable en su actitud por las razones que en breve le digo. Usted mismo ha dicho, el Ministerio Público tiene unas actuaciones un día para unos y otra forma para otros. Ahora, mire usted ahí, a mí, ¿por qué me preocupa? El Ministerio Público es el órgano más, que procuraduría ni nada, es el órgano más sin desmedro, por cierto, por Dios, pero es el órgano más trascendental porque es el titular contra el crimen organizado, contra el que podría hoy día definir estas situaciones con una lista ya no solo de testigos. Y a mí lo que me preocupa, una cosa es la Fiscalía de la Nación, con las personalidades que están dentro del artículo 99 de la Constitución, que si nos hubieran escuchado cuando usted me entrevistó en el tema de la inmunidad, y si hubiera tocado también el artículo 99 de la Constitución, hoy día no estarían con necesidad de antejuicio, donde por cubileteos políticos de repente pudieran terminar libres de polvo y paja o paralizados sus procesos. Entonces, y esto es más grave, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué, José? Porque hay fiscales provinciales. O sea, la Fiscalía de la Nación está en cuanto a las personalidades que tienen inmunidad, me refiero al derecho a antejuicio, pero hay mucha gente que no está dentro de las facultades o de la potestad del 99 protegidos. Entonces, la Fiscalía Provincial o de turno podría haber actuado de inmediato contra ellos. ¿O hay alguna orden que digan que no se haga eso? La Fiscalía es vertical, sin duda. Por más que diga, el otro día escuché a la fiscal de la Nación en el caso de los cuellos blancos, de unas fiscales que dijeron que ella sabía todo. Dijo, yo no me meto con ellos, yo respeto, son 50.000, 100.000 fiscales. De acuerdo, es un monstruo de fiscalía. Pero usted cree, José, que a un fiscal de la Nación se le va a pasar el caso de los cuellos blancos, se le va a pasar el caso de Odebrecht, no se va ni siquiera a preguntar. Bueno, lo dejo a vuestra imaginación. Entonces, este es un tema, pero que tiene de la mano el control político, porque ahí he escuchado, y fíjese cómo todo está dirigido hace tiempo. Junta Nacional de Justicia, lo tocamos con usted.
Advertí que era un fracaso la reforma política y la reforma judicial. Dígame usted, una Junta Nacional con el mayor cariño que le tengo a todos sus miembros, ¿no? Y bueno, cómo se ha elegido. Pero yo le pregunto, si hay dos fiscales, para no retroceder a lo que dijo un expresidente de la Corte Suprema, acuérdese usted, que pidió facultades para poder suspender a algunos vocales por corrupción, y sin embargo la Junta no ha hecho referencia, no le ha interesado lo que dijo un presidente de la Suprema, pero hoy día está usted más fresco. Dos fiscales investigadas por el caso que ya han sido no destituidas, ni siquiera suspendidas, sino derivadas a otras fiscalías, han dicho de que de las reuniones con el presidente Vizcarra tenía conocimiento la fiscal de la Nación. Y en la Junta Nacional ha abierto de inmediato como corresponde a las fiscales. Pero yo le pregunto, y a la gente que nos escucha, aunque sea pues como dice la misma ley orgánica por rumor, si está mencionando una fiscal eso, la Junta Nacional siquiera por curiosidad la cita a la fiscal de la Nación y le dice, oiga, usted es verdad esto, ¿no? Por decir en un trato muy dócil, porque hay muchas cosas que investigar. Ahora, doctor, y ahí dígame usted. ¿Es procedente o no el recurso que ha presentado Martín Vizcarra ante Poder Judicial? Pero por cierto, y es parte de todo el engranaje, porque es visible, fíjese usted. Esto va de la mano con esto que vengo sosteniendo, lo extraño de que 110 congresistas, 115 creo, le dan el poder a 15. Le han dado el poder de la República, ¿no? En un momento en que pensaron que estaba mal la vacancia, ahora todo el mundo habla que la vacancia era lo mejor, la necesidad, qué sé yo. Pero lo cierto es de que uno que es su derecho, ¿no? Pero digamos, ¿dónde termina esto? En el Tribunal Constitucional, ¿no? Si presenta un amparo, llega, y el Tribunal Constitucional, muy moderno como está, y la pregunta sería por qué el Congreso no quiere renovar el tribunal, ¿no? Y quienes tienen interés en ello, ¿no? Yo no sé, pero lo cierto es que todo, lo he dicho ahora, lo he dicho con usted hace 4 o 5 años. O sea, para usted el objetivo de Martín Vizcarra es llegar al Tribunal Constitucional. Esto forma parte... Pienso que su objetivo primario será pues que en el juzgado lo amparen, ¿no? Que el juez, yo no sé, le dé el amparo y pueda tener una medida cautelar si es que lo inhabilitan, que eso se va a dar en el juicio político, Ahora, es muy probable que eso no deba ser porque si uno mira de lejos, el juicio político se está llevando de acuerdo a la Constitución. No hay ninguna violación ahí hasta el momento. Pero para usted, el objetivo de Martín Vizcarra es llegar al Tribunal Constitucional. Con este... No, ¿cómo le puedo decir? Yo no puedo meterme en el pensamiento del presidente Vizcarra, pero lo que sí puedo saber y deducir de que la escalonada es esa, ¿no? O sea, pues, sala, si le rechazan, tiene que llegar al Tribunal Constitucional, sin duda, y el Tribunal Constitucional, pues ya, bueno, ustedes están viendo, yo tengo fe en principio, que ustedes han visto con los bonos agrarios, por ejemplo, 24 horas, no menos, se ha resuelto, ¿no? Entonces, seguramente siguen esa mecánica y espero que resuelva con esa prontitud, ¿no? Pero lo cierto es que aquí hay, ¿quién controla el tribunal? El Congreso de la República. ¿Por qué cayó este Congreso? Porque se quiso elegir el Congreso anterior perdió. ¿Por qué se disolvió? Porque se quiso imponer un tribunal sin meritocracia, de favores, de invitados. Que no es malo cuando invitas bien, ¿no es cierto? No es malo cuando invitas bien. Pero había temas hasta de los bonos agrarios que no han muerto, que estaban por verse. Que haya venido la SUNAT, ha venido un montón de cosas. Para finalizar, mi estimado doctor. Sí, entonces yo creo que ahí viene el kit del asunto y las responsabilidades también hay que preguntarle a los partidos, pues, por qué no quieren renovar o por qué no quieren avanzar, ¿no? ¿Este Congreso debe o no debe elegir al nuevo tribunal? Bueno, yo le diría esto, lo he dicho antes de que haya el concurso, porque podría decirse Fernando Calle, mire, cuando yo he estado con usted, ¿qué dije? Y está felizmente en todos los titulares y lo dice, y está en la conciencia de la gente, cuando no había ni concurso. Si el Congreso de la República anterior había sido disuelto, so pretexto, si usted quiere, en la mente y la intención podría haber estado disolver de todas maneras el Congreso, disolución que dicho sea de facto, dicho sea de paso ha quedado ahí, porque nunca se ha explicado el voto fáctico, ¿no? Pero en fin, si era eso, ¿cuál ha sido el motivo? La gente lo recuerda, usted también. El motivo, el pretexto, si quiere usted darle, porque muy purificada la intención presidencial, disolver el Congreso porque quiso elegir un tribunal con invitados, un tribunal sin ninguna capacidad meritocrática y al caballazo. Bueno, se disolvió el Congreso. Lo lógico era de que antes de asumir incluso ya electos,
es mi criterio muy humilde, lo lógico, lo natural es que los electos incluso cambien ideas y digan cómo hacemos, porque esto es una vergüenza y entonces el reto es, aparte de las reformas políticas de un año y todo, es darle al Perú un tribunal de inmediato, de alta calidad, lo mejor posible, porque usted no va a sacar lo que no hay. Y entonces, después de muchos meses, crearon la cuestión meritocrática. En concreto, si usted me dice, yo creo que es una obligación moral, ¿no? Y de responsabilidad con todo lo que está pasando, porque sin duda hay cosas que no se podrán retroceder y tendrán que responder los congresistas algún día por qué no hicieron esto, ¿no? Muy bien, doctor Fernando Calle, como siempre ha sido un gusto conversar con usted. Hay cosas que se han quedado en el tintero, pero con Sí, seguridad pues. vamos a seguir conversando más adelante para ir mirando de cerca, ¿no?, cómo está el acontecer político, jurídico y social en el país. Le agradezco como siempre la Yo le amabilidad. agradezco a usted, José. ¿Me permite 2 minutos? Uno le permito porque estamos ya, mi Bueno, coordinadora va, me está que... dígale usted a los candidatos y al pueblo, que al que va a elegir, le diga, usted tiene parlamentario, entonces yo no voto por usted, porque entonces no sale. Vamos a la SUNAT. Yo he escuchado, por ejemplo, decir, cuando yo esté esto no va a suceder. Oiga, pero todavía en el Congreso pueden legislar pues un mecanismo de retroactividad, un mecanismo que se trate de quitar esas corrupciones que existen en el mecanismo de la SUNAT y de los jueces, porque no es la SUNAT en sí que pone la multa, etcétera, sino cómo va el mecanismo de letargado para que llegue al tribunal y el tribunal resuelva, ¿no es cierto? Entonces, eso se tiene que ver. No debería verse, porque se entiende que la judicatura con conciencia cívica debería hacerlo. Pero ese es el déficit pues que tenemos y que Dios nos ampare y podamos salir, ¿no? RCR, la red que comunica y une al Perú.